Agradecer por esta conversación. Bueno, plantearles brevemente, para hacer un intercambio después de la participación de Mariana, la relación entre, o por lo menos un par de ejes que justifiquen la relación de la política exterior con la vida, porque si no parece una cosa abstracta, lejana, de la cual solamente se encargan los especialistas y no tiene consecuencias en lo cotidiano. Sin embargo, sabio como siempre, el general Perón ya adelantó en más de una de sus intervenciones que él decía la verdadera política es la política internacional. ¿Pero por qué? Porque en esa cosmovisión que él tenía se daba cuenta de que ninguna de las cosas que nos suceden están aisladas del contexto internacional. Yo no quiero desarrollar teóricamente eso, sino plantearlo desde el punto de vista práctico, porque él al mismo tiempo decía, nuestro objetivo es la felicidad del pueblo. Entonces, ¿cómo conectar una cosa con la otra? Bueno, rápidamente, miren, yo tomo, por ejemplo, un aspecto de la política exterior, del cual Mariana es una de las personas que he escuchado hablar con más profundidad y con más conocimiento. El llamado acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que se plantea como una panacea de la producción, del intercambio, de la apertura comercial, de que vamos a abrir nuevos mercados, etc. Ahora, ustedes saben que Europa tiene desde la posguerra en adelante una política muy restrictiva para la importación de los productos en los cuales nosotros somos más eficientes, ¿no? La industria agroalimentaria, etc. Y ellos han hecho un gran desarrollo industrial. ¿Ellos qué es lo que dicen? Ábrannos sus mercados a nuestra producción industrial. ¿Eso qué quiere decir? Que llegan productos con mejor desarrollo tecnológico, con mayores condiciones de mercado, fijando los estándares que ellos necesitan, y nosotros perdemos fuentes de trabajo. Se cierran las industrias nuestras, porque llegan productos sin aranceles, sin protección, sin restricciones, de un mercado mucho más productivo en ese aspecto que el nuestro. Ahí tienen una relación con lo cotidiano. Por ejemplo, dejar en libertad absoluta a que los fondos de nuestros países se transfieran libremente a paraísos fiscales, para que paguen menos impuestos. Es decir, generan la ganancia aquí gracias al trabajo argentino y lo exportamos para que sean depositados en paraísos fiscales o, como se llaman ahora también, guaridas fiscales. Con eso, ¿qué es lo que sucede? No pagan impuestos acá, y al no pagar impuestos acá, el Estado deja de tener recursos para nuestras escuelas, para nuestros hospitales, para nuestra vivienda, para nuestras rutas, para equipar y entrenar y capacitar democráticamente a nuestras policías, para lo que ustedes quieran, que se necesitan los servicios del Estado. Planteo un tercer punto que es mucho más actual, digamos, y se vincula con el último decreto del presidente Alberto Fernández para declarar Internet y los servicios de la telefonía celular como servicios esenciales. Miren, ahora más que nunca hemos demostrado que podemos hacer esta reunión, que yo pude dar clase durante todo el primer cuatrimestre en 3 universidades, o que una abuelita o un abuelito quieren ver a su nietita, a su nietito, y tienen que usar estos recursos. Quiere decir que, digamos, los grandes servidores hicieron una planificación de ingresos a 4 años, y la pudieron lograr en 4 meses, para que se den una idea de lo que han acumulado de ganancia en estos tiempos, y no solo de ganancia económica, sino de legitimidad. Es decir, que la gente se ha dado cuenta que los necesita. Si la política no interviene, si no regula la ganancia y el manejo de contenidos y de algoritmos de estos grandes servidores a nivel mundial, la humanidad entera se convierte en una mercancía al servicio de esos servidores. Pero además una cosa, yo pensaba, ¿no? Si hay algo, debe haber pocas cosas más humanas, más pertenecientes al ser humano, y luego trasladado a lo público, como la comunicación. Pero no me refiero a un medio de comunicación, me refiero a la comunicación que incluye
gestos, relaciones interpersonales, todo tipo de lenguaje, la protección, el cuidado, todo eso es comunicación entre personas. Si no, un bebé ni un anciano no podrían sobrevivir. Eso después trasladado al pueblo se transforma en los derechos a la información, los derechos a la cultura. Son derechos públicos. Y el espacio por donde eso se transmite es el espacio, ya sea una fibra óptica, sea un cable, sea una red Wi-Fi inalámbrica, sea el aire a través de las antenas de TV tradicional, siempre invariablemente es un espacio público. ¿Cómo puede resultar tan difícil de explicar que un derecho esencialmente público, transmitido por un espacio necesariamente público, implica una renta que después es monopolizada por una empresa privada? No puede ser. Eso implica regulación, intervención de la política. En estas cosas simples se vinculan las grandes políticas con la vida cotidiana. Y lo último, que tal vez tendría que haber sido lo primero, pido disculpas porque lo iba a decir primero y lo omití. Ustedes saben que yo no había percibido, a mí me toca representar no solo a la Argentina, sino a la patria grande, es decir, a todos aquellos pueblos que no tienen a través de su gobierno un representante en la OEA, se pueden sentir representados por nosotros, ante la OEA. Y ustedes saben que en la puerta del edificio de la OEA está la estatua de Isabel la Católica, como el símbolo. Es increíble que una organización que pretende representar los intereses y los derechos de los pueblos esté precedida por la imagen del conquistador y del colonizador, que en su momento fue la corona británica, que después, la corona española, que después se desplazó hacia la dominación financiera del Imperio Británico y que hoy es el imperialismo ejercido por el capital financiero globalizado. Eso, que parece un detalle, no es un detalle, es como simbólicamente legitimamos nuestra dependencia económica y nuestra dependencia cultural, en lugar de construir nuestra historia, nuestra cosmovisión de la vida, nuestra interpretación ética y lógica de la realidad, nuestras reglas y nuestros sistemas de valores. Desde nuestra perspectiva, estamos precedidos por la perspectiva del conquistador. Estas cosas tienen que atender la política exterior, la gran política y también la política interna, para vincularlas con la vida cotidiana, con la felicidad de los pueblos, para construir un nuevo sentido común independiente, autónomo, soberano, digno. Para esas cosas es que estamos y hacemos las cosas que hacemos. Gracias. Bueno, claro. no, un comentario muy, muy breve sobre lo de Mariana, que es amplísimo. Dos reflexiones brevísimas. Primero, esta creencia, a nuestro juicio falsa, de que el subdesarrollo de nuestros países es una etapa hacia el desarrollo, ¿no? Es una teoría de un economista clásico, de Walt Rostov, que planteaba eso, ¿no? Como diciendo, algún día, si ustedes cumplen determinadas etapas, como las cumplieron los países centrales, van a llegar a ser países centrales. Ahí, fundamentalmente, un economista sueco, Gunnar Myrdal, desmiente absolutamente la validez de esta teoría. Y lo que dice es, el subdesarrollo de los pueblos subdesarrollados no es una etapa hacia, por eso desmentimos esa idea de países en vías de desarrollo, sino que es el precio que el subdesarrollo paga para financiar el desarrollo del norte. Y podríamos dar 1000 explicaciones y argumentaciones, fundamentos a todo esto. Es decir, nuestros países no van a llegar desplegando las etapas de la economía clásica, sino fundando los cimientos de la independencia. Es decir, nosotros ascribimos mucho más a la teoría de la desconexión del sistema financiero internacional a los efectos de conseguir la autonomía, que a creer que alguna vez vamos a llegar a ser países centrales si seguimos las recetas de la economía clásica. Y lo segundo, y brevísimo, es que cuando un país como la Argentina, a lo cual deben llegar el resto de nuestros países hermanos, que es
no solamente a estar movilizados, sino a formar una organización política que les permita reconquistar el Estado. Una vez que se reconquista el Estado, sabiendo que la disputa con el poder real va a ser durísima, hay un elemento, hay una dimensión de la política que no hay que desaprovechar, que no hay que subutilizar, y es la dimensión pedagógica de la política, la dimensión docente de la política. Por eso agradezco tanto este tipo de charlas, porque esa dimensión pedagógica hay que plantearla en todos los campos y en todos los planos, desde una política de medios, desde una política cultural, desde una política educativa, desde la utilización de las redes, desde el aparato educativo, desde la ficción, desde la literatura, desde el humor, desde el teatro, desde todos los lugares hay que encarar esta disputa de sentido con los factores de poder que ya tienen conquistados todos esos espacios. Por eso, nunca sentirse débil cuando uno maneja el Estado, plantarse en determinados principios y utilizar todas las herramientas que el Estado nos brinda, aún con todas las dificultades que tienen nuestros estados, para utilizar al máximo esa tarea docente de la política, ese liderazgo ético, ese liderazgo pedagógico de la política.